Como parte de la concientización que queremos traer aquí en El Jangueo Corillo, le traeremos todo el fin de semana un par de videos que nos explica la razón por la cual la protección de abejas es tan importante. No solo por la miel, que es lo que la mayoría de las personas piensan. Queremos enfocar la importancia tan inmensa que son las abejas para la fauna y flora, pero aún más, para la raza humana en su totalidad. Sin abejas, no habría seres humanos. Escuchen, entiendan y compartan el aprendizaje. A continuación, una de las escenas de B-Movie, estrenada en noviembre 2 del 2007. ¿Qué pasaría si las abejas dejaran de polinizar? ¡Gire su llave, señor! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Fuera bombas! ¡Se frenó la producción de miel! ¡Aborta en misión! Abortando polinización y recolección. ¡Regresamos a la base! Cerrado. No hay flores. No tienes la menor idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué querías mostrarme? Esto. Ay, ¿qué pasó aquí? Eso no es lo peor de todo. Ay, no. No puede ser. Se marchitan. No se ve muy bien, ¿verdad? No. ¿Y quién crees que haya tenido la culpa? Supongo que las abejas. ¿Abejas? Yo, para ser precisos. Nunca imaginé que pasaría todo esto si las abejas dejaban de hacer miel. No solo son las flores. Las frutas, las verduras, todas necesitan a las abejas. Esa es la última pregunta de nuestro examen final. Entonces, si eliminan las cosechas, afectas a todo el reino animal. ¿Y luego qué más? La raza humana. Au. Si no hay más polinización, creo que todo se irá al drenaje, ¿cierto? Pocos insectos despiertan tanto interés como las abejas. Y sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente para cuidarlas. Aquí vamos a explorar exactamente por qué son tan importantes y cuáles son los peligros que las amenazan. Según la FAO, 3 de cada 4 cultivos destinados al consumo humano dependen de algún modo de las abejas. Esto se debe a que la gran mayoría de las plantas con flor se reproducen mediante la polinización. ¿Pero en qué consiste exactamente? Cuando una abeja se posa en una flor atraída por su néctar, es muy probable que también recoja el polen formado en los órganos masculinos. Con su incesante movimiento, la abeja dejará caer parte del polen en los órganos femeninos y la fecundará. Esto, claro, si la flor es hermafrodita. Algunas plantas tienen flores con sexos diferenciados. Eso hace que el viaje de la abeja para polinizarlas sea un poco más largo, de la masculina a la femenina. Pero hay otras plantas que solo tienen flores de uno de los sexos, y eso hace el viaje aún más largo. Por supuesto, hay muchos otros polinizadores: mariposas, colibríes, murciélagos, agua, viento, pero ninguno es tan efectivo como las incansables abejas. Una sola abeja melífera suele visitar unas 7,000 flores al día. La desaparición de las abejas sería una verdadera catástrofe, no solo para la biodiversidad del planeta, sino también para nuestra alimentación. ¿Pero están realmente en peligro todas las abejas? En realidad, no. La población de abejas de la miel, las llamadas melíferas o domésticas, va en aumento. Lo sabemos bien porque cada vez existen más colmenas.
Y desde 1961 la producción de miel en el mundo no ha dejado de subir. ¿Significa esto que debemos dejar de preocuparnos por la salud de las abejas? Se lo preguntamos a Eduardo Zatara, coautor de un reciente estudio que alerta de la desaparición de un gran número de especies de abejas. Las abejas domésticas han tenido ciclos, en los que han aumentado su población o disminuido, pero en cierto sentido funcionan como otros animales domésticos, como el ganado. Son animales que manejamos y que, si bien son susceptibles a enfermedades, a epidemias, lo cierto es que tenemos suficiente manejo de esta especie como para poder incrementar enormemente su abundancia. Sin embargo, las abejas de la miel no son la solución a todos los problemas, no son los polinizadores ideales para todas las plantas. De hecho, las abejas melíferas son solo 7 de las más de 20.000 especies de abejas que existen en el mundo. Según el biólogo Eduardo Zatara, el 25% de ellas no han sido vistas desde 1990, lo que podría indicar un gran declive o, en el peor de los casos, la extinción. ¿Cuáles son las causas? La más citada en los últimos años es el uso indiscriminado de un tipo concreto de pesticidas, los neonicotinoides. La Unión Europea ha prohibido ya 4 de ellos. La historia con los pesticidas es una historia complicada. Lo hemos visto, ha habido otros pesticidas antes de los neonicotinoides, y en particular el foco sobre los neonicotinoides hoy es que en su momento, cuando se desarrollaron y se probaron, se creía que no eran perjudiciales para los insectos, y eso hizo que fueran adoptados en gran medida en comparación con otros, por ejemplo el DDT, que en su momento se aplicaba en todos lados y que luego se comprobó el terrible daño ambiental que hacía. El problema con los neonicotinoides es que, si bien no hacen efectos letales, no mueren los insectos ante una exposición en dosis como las que se usan en los campos, sí se está comprobando que tienen efectos, lo que se llama subletales, en los cuales alteran el sistema nervioso y el comportamiento de los insectos, y muchas veces alteraciones, si bien no matan al insecto directamente, generan cambios suficientes en un ciclo de vida que hacen que a la larga no sobrevivan como individuos o como colonias. El uso de agroquímicos es una de las causas de la desaparición de las abejas silvestres, pero no la única. Algunos ácaros, hongos y virus son enemigos habituales de las abejas. Especies invasoras también están mermando las poblaciones de abejas locales. Y el cambio climático está empeorando las condiciones de vida de un número cada vez mayor de especies. Pero sin duda, el mayor problema para la pérdida de la biodiversidad es la conversión de la tierra en cultivos agrícolas y zonas urbanas. ¿Cómo podemos evitar que sigan desapareciendo tantas especies de abejas? Algunos defienden un cambio hacia la llamada agricultura ecológica. ¿Pero es esa realmente la solución? No existe un consenso mundial sobre cómo ha de ser la agricultura ecológica. La Unión Europea, por ejemplo, permite el uso de ciertos pesticidas y fertilizantes que también pueden dañar al medio ambiente. Las críticas se centran también en su rendimiento. Según varios estudios, la agricultura ecológica es en promedio un 20% menos competitiva que la convencional. ¿Qué opinan los expertos? Francisco Sánchez Bayo, doctor en ecotoxicología de la Universidad de Sydney, fue uno de los primeros ambientalistas en dar la voz de alarma sobre la desaparición de cientos de especies de insectos. La agricultura ecológica tiene su nicho, pero tiene un nicho limitado. O sea, lo que hay que tener es, si queremos tener una producción agrícola suficiente para alimentar al planeta, hay que volver a lo que llamamos control integrado de plagas. Fundamentalmente lo que dice es, se pueden controlar las plagas de muchas maneras. Entonces hay que utilizar todos los métodos apropiados, agronómicos y facilitando esto la diversidad de cultivos, etcétera, y utilizar los insecticidas solo cuando haya una necesidad que es imperativa por necesidades económicas, cuando hay una pérdida económica seria. Entonces sí, entonces podemos utilizar algunos insecticidas, algunos. O sea, el mal médico da siempre antibióticos y todo tipo de productos que no solucionan casi nada, en la mayor parte de los casos, no son necesarios. Mientras que el buen médico utiliza otras maneras de curar al paciente, y solamente utiliza los antibióticos cuando sea necesario. Pues es exactamente la misma lógica que hay que aplicar
a la agricultura y la que se ha aplicado siempre, de toda la vida. ¿Pero abusan de los agroquímicos todos los países por igual? Asia y América son con mucho los continentes donde más pesticidas se emplean. Entre los 10 mayores compradores de pesticidas del mundo hay 3 países latinoamericanos: Brasil, Argentina y Colombia. En concentración de pesticidas por hectárea de cultivos, Costa Rica es el segundo clasificado. Pero ya lo hemos visto, los agroquímicos no son los únicos enemigos de las abejas. Los monocultivos y el avance de las fronteras agropecuarias también suponen una grave amenaza para toda la biodiversidad. Quizás la ciencia progrese lo suficiente como para desarrollar métodos cada vez menos agresivos contra las abejas y otros insectos. O quizás este sea un aviso de que nosotros los humanos no debemos o no podemos seguir expandiéndonos eternamente. Eduquémonos, Corillo. Solo así podremos ser parte del cambio positivo para la supervivencia de todo ser en este planeta. Por eso, el Jangueo Corillo se ha tomado el tiempo para cubrir los acontecimientos nefastos que alegadamente se dieron en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas, con la deforestación y exterminación de abejas por medio de fuego. Si no han visto los primeros 3 reportajes en video exponiendo estas alegaciones, pueden hacerlo visitando nuestras redes por medio de los enlaces añadidos en la descripción de este video. Recuerden, como siempre decimos, el cambio empieza conmigo. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor reaccionen, comenten y compartan. También tenemos Buy Me a Coffee, GoFundMe. Sus donaciones ayudan a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.